Una vida emergente como iglesia. Creo que a lo largo de los días, de esta tecnología, que a lo largo de los días Dios ha estado hablando, ¿no?, con nosotros. Hace unas semanas escuchaba compartir al pastor y hablaba sobre los últimos tiempos, ¿no?, y sobre los tiempos que vivimos. Y la verdad es que creo que muchas de las veces nosotros como jóvenes, y también sé que ustedes, nos asustamos, ¿no?, por lo que va a llegar a suceder, nos asustamos por lo que puede llegar a pasar, pero creo que hay que vivir como vivía Jesús, ¿no? Jesús llegó y vivió como el Padre se lo había mandado. Había un montón de cosas, estaba la ley y los sacerdotes se la sabían súper bien, siempre la estudiaban, pero cuando llegó Él no le creían, realmente lo rechazaban, inclusive muchas de las veces lo quisieron matar por las cosas que hacía. Entonces es como, wow, como si escuchaste, como si habías leído, como si están las profecías en la Biblia, no habías creído lo que venía, que venía el Mesías a demostrar y a morir por nosotros, ¿no? Entonces eso es algo de cómo Jesús vivía, y es algo de lo que nosotros también tenemos que estar expectantes, ¿no? Como iglesia. Estamos también en los últimos tiempos y anhelamos su regreso, pero creo que muchas de las veces no logramos vivir como Él lo hacía, y Él ha sido nuestro más grande ejemplo de amor, nuestro más grande ejemplo de vida. Entonces, quiero que me acompañen a leer Juan 5, del 1 al 18. Lo voy a leer y luego vamos a empezar a tocar los puntos. Después de todas estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: ¿el que me sanó? Él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuran matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual. Esto fue como el intro, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por tu palabra, Dios, por lo que has escrito, Dios. Gracias, Señor, porque estás aquí, Dios. Gracias, Señor, porque lo que está escrito, Padre, es para que nosotros aprendamos un poco más de ti, Dios, y admiremos lo que has hecho por nosotros, Padre. En este día, Señor, te pido, Dios, que fluya tu palabra a través de mí, Dios, que seas tú realmente hablando, Dios, lo que quieres hablar a tu iglesia, Dios, y que seas tú poniendo en práctica, Dios, también lo que vamos a hablar el día de hoy, Señor. Te entrego este servicio en tus manos, Padre, y que sea tu perfecta voluntad, Padre, hablando a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Dios. Ministranos, Dios, a través de ti, Padre, porque eres nuestro más grande ejemplo de vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok.
bueno, pues como vemos, Jesús sanó en el día de reposo, ¿no? Y Él había venido a hacer cosas diferentes. Y es por eso que nosotros desde hace unas semanas comenzamos a utilizar la palabra emergente para nuestro grupo de jóvenes, porque emergente es algo que sale y que empieza a hacer cosas diferentes. Y cuando Dios nos dio esa palabra, nosotros decía como, bueno, nuestro grupo de jóvenes es como eso que necesita nuestra iglesia, eso que necesita, eso que tienen esos muchachos que necesitamos, ¿no? Ese cambio y todo eso. Pero yo lo creía mucho, ¿no? Pero hasta ahora y estas semanas que estuve practicando esto, me he dado cuenta que todos somos lo que necesita esta iglesia. En todos nosotros está el emerger. En todos nosotros, no importa si eres el más grande o si eres el más pequeño, está el hacer un cambio, está el hacer cosas diferentes, ¿no? Y Jesús así vivía. Jesús sanaba en el día de reposo y no le importaba que dijeran, te vamos a matar, porque Él sabía cuál era su propósito. Jesús iba y predicaba y compartía y alimentaba a 5,000 y hacía cosas impresionantes y aún así no le creían. Cuando estaba con la samaritana y les decía como, yo soy el agua que necesitas y una vez que bebas de mí, jamás vas a volver a tener sed. También, o sea, tenían que pasar cosas como muy grandes para que la gente empezara a creer. Entonces Jesús vivía una vida emergente. Jesús vivía una vida diferente porque era eso, que era la salvación del mundo. Y es por eso que debemos de ser como Jesús. Jesús emergió para dar un rumbo diferente a la humanidad y obedecer la voluntad de su Padre. Y antes de tocar todos los puntos centrales, nuestra vida debe tratarse de eso, de vivir una vida diferente, de dejar de esperar aquí sentados a la venida de Jesús y nada más como quedarnos como, pues sí, va a regresar y todos le creemos porque está escrito y porque hemos tenido encuentros con Él, pero no solo basta con eso, ¿no? Entonces, ya hablando totalmente de Jesús, Jesús hacía milagros. En Juan 5:9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Debemos creer en lo que Él hacía. En la actualidad, nuestra sociedad y con lo que hemos vivido desde hace unos meses en México y en todo el mundo, creo que necesitamos cada vez más de Jesús, ¿no? Necesitamos cada vez más de Él, y nos podemos dar cuenta. Todos sabemos de lo que pasó esta semana en Ciudad de México y en otras ciudades del país, y creo que así como conmigo, nuestro corazón se constriñe, ¿no? Nuestro corazón está como, wow, están pasando cosas que están escritas, Jesús está pronto a venir, y sufrimos por lo que sufre nuestro pueblo, ¿no? Sufrimos por lo que sufre la gente, y yo creo que nunca habíamos visto a México tan unido. Nunca habíamos visto que tanta gente se uniera para hacer algo, ¿no? Pero todas esas personas necesitan de Jesús, todas esas personas necesitan conocerle, necesitan que nosotros podamos también, a través de nosotros Él haga milagros, que a través de nosotros también prediquemos. Entonces, eso es parte de lo que Él hacía. Entonces, hoy creo que voy un poquito rápido. O ya me cansé. En Juan 6:14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendieron que Jesús iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte del solo. Eso es cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿no? Lo escucharon, los alimentó y tuvieron que pasar todavía más cosas para que esos 5,000 creyeran y dijeran esto. Aquellos hombres, dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, es eso. Aquellos hombres vieron la señal de Jesús y dijeron, como ya, Él es Él. Y aparte de eso, o sea, ¿qué necesidad había de que Jesús los alimentara para que creyeran en Él? Simplemente creo que con su palabra, y a nosotros nos pasa, ¿no? Con orar, con alimentarnos de su palabra, ya creemos en Él. Pero aún así Jesús tenía que hacer cosas como bien grandes, ¿no? Porque ese era su propósito. Y en estos momentos Él también lo puede hacer. Él también puede hacer cosas grandes. Él también puede hacer milagros a través de nosotros. Él también puede sanar enfermedades. Puede hacer un montón de cosas.
Entonces eso es lo impresionante de Jesús, que Jesús hacía milagros, que Jesús por eso había sido emergente, igual con nosotros, ¿no? También nosotros tenemos que buscar que Jesús nos utilice para hacer cosas diferentes. Ese es como el primer punto. El segundo punto es Jesús evangelizaba. Jesús hablaba de lo que tenía que hablar, no importando a quién, la región o el lugar, no importando si eran enemigos de su propio pueblo o si era en su propio pueblo. Me acuerdo que dice la Biblia que Jesús no hablaba tanto en Jerusalén, que él salía y hablaba en otras partes, como que era profeta fuera de su propia tierra, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque nosotros así también tenemos que salir de nuestra comodidad y comenzar a ser profetas fuera de nuestra comodidad, fuera de nuestra iglesia, pero cercano a nuestra sociedad que nos rodea. Entonces, así era Jesús. En Juan 4:7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es aquel que te dice dame de beber, tú le pedirías el agua y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y ya Jesús le dice como: ve y háblale a tu marido, y le dice como que con el que estaban pues no era su marido y varias cosas así, y le dice: no, pues ya has tenido como 5, y así sigue hablando, ¿no? Y ella le dice, y ellos dicen: como nuestros padres adoraron en este monte, así también ustedes, y así sigue hablando Jesús. Y en el 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. O sea, todavía aquí no le creía. O sea, todavía le dice como: sé que ha de venir. Y él ya le había dicho como: yo soy el agua viva. Y la mujer seguía como cegada. O sea, ya le había dicho que había tenido 5 esposos. No sé cómo pueden no creer como: él me conoce. O sea, nadie más podría saber esto. Entonces le dice: sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y entonces vinieron sus discípulos y ya lo miraron que estaba platicando con la mujer samaritana, y se preguntaron pues muchas cosas. Ya ven que los discípulos pues, siempre eran como: ¿y qué hace hablando con esa persona? ¿Qué hace hablando como con ese pecador? ¿O qué hace hablando con una mujer samaritana si no somos como amigos de ese mismo pueblo, ¿no? Siempre tan imprudentes como nosotros, los jóvenes. Y Jesús así, o sea, se le quedaron viendo y dijeron: bueno, pues ya. Y es algo que me llama mucho la atención, este capítulo y esos versículos, que Jesús le habla a la mujer y le dice, y la mujer como que no cree y sigue sin creer y le sigue diciendo cosas hasta que le dice: yo soy, como que ya agarra la onda, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Y ya después dice que ella va y le habla a las demás personas de su pueblo y comienzan a escucharlo, ¿no? Y eso es algo que a mí me impacta. Creo que en nuestra vida como cristianos muchas veces queremos escuchar directamente o queremos tener como un encuentro genuino con Dios, pero que cuando estás orando Él te hable y te diga, no sé, por tu nombre, y haz esto, esto y esto y esto, pero realmente o muchas veces no va a ser así. Y si es así, qué curada. Si no es así, Dios te habla a través de la Biblia, te habla a través de su palabra, te puede hablar a través de muchas otras personas, pero asimismo debemos de ser nosotros con los demás, porque nosotros somos como su instrumento. Entonces también nosotros debemos de comenzar a evangelizar,
debemos de comenzar a salir y comenzar a hablarle a las demás personas de lo que Jesús hacía, pero también de lo que Jesús hace en nosotros, porque creo que muchas de las veces, o la mayoría, nosotros somos el más grande testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos ese testimonio de que, bueno, yo he escuchado a mucha gente, ¿no?, que ha tenido muchos problemas y que sí, que drogadicción y muchas otras cosas, y los ves en la iglesia y ni siquiera aparece. ¿Por qué? Porque Jesús hizo algo impresionante en ellos, y así mismo debe de ser con nosotros. Nosotros también tenemos que salir y hablar de lo que Dios hacía en nosotros, de lo que Dios hace y de lo que Dios seguirá haciendo en nuestras vidas, ¿no? Que nosotros seamos de ejemplo para las demás personas y a través de nuestra vida evangelizar. Y no solo quedarnos así, porque como lo comentaba el pastor hace unas semanas cuando compartió, de todo el mundo debe saber de Jesús antes de su venida, ¿no? Y creo que nosotros deberíamos de ayudarle todavía más a eso. Deberíamos de ponernos las pilas, porque creo que al menos una persona en esta colonia nunca le han hablado de Jesús. Puede ser, las probabilidades son muy grandes, y creo que nosotros deberíamos de empezar a accionar y tomar eso, porque si a lo mejor hay una persona aquí y luego hay una persona en el lugar donde tú vives, entonces hay que empezar a hacer eso, hay que empezar a comenzar a intentar hablar de Él, a que la gente nos vea a través de Él, ¿no? A que realmente podamos alcanzar a más gente, y no solo para hacer más grande nuestra iglesia o para decir, yo le hablé a 100 personas antes del fin del mundo o cosas así, o en mi vida en la tierra, no, sino para hacer su voluntad. Creo que todo lo que hacemos o lo que deberíamos de hacer en nuestra vida como cristianos es por gratitud a Jesús, simplemente por eso, seguir sus pasos, seguir sus mandamientos e intentar ser como Él. Debería de ser por eso, por ser como Él, por gratitud, no por, pues me lo dijeron, o no, porque dice en la Biblia, no, sino por Él, porque Él fue nuestro más grande ejemplo, ¿no? A veces nosotros desde que somos pequeños pues seguimos el ejemplo de nuestros papás, y todo lo que hace el papá lo hace el hijo, y ahí anda. Si el papá juega fútbol, ahí anda el hijo jugando fútbol. Bueno, hay unos medio rebeldes que se van por otro lado, ¿no? Pero está bien, y así mismo debemos de ser nosotros. Si nuestro padre evangelizaba, si nuestro padre hacía milagros, si nuestro padre vino e impactó la tierra, así tenemos que ser nosotros también, desde aquí impactar a lo que está a nuestro alrededor. Yo sé que no podemos con lo que hagamos impactar a todo el país o a todo el mundo, pero creo que sí podemos comenzar por nosotros mismos y por lo que está cercano a nosotros, y no quedarnos estancados. Y un punto principal de lo que pensaba cuando preparaba esta plática era eso. La verdad es que yo no sé ustedes, pero al menos yo no me quiero quedar estático de aquí a que Jesús venga. No quiero venir todos los domingos a la iglesia y sentarme en el mismo lugar y sí como que sirvo y sí como que vivo, pero realmente como que ahí me quedo, sino que quiero hacer algo más. Y la verdad es que para empezar a estar aquí es un gran paso para mí, y no me lo imaginaba, ¿no? Pero no sé cuál es el propósito de Dios, pero sé que es para utilizarnos, y así mismo es con nosotros y con todos nosotros. Entonces parte de esto es invitarlos, ¿no?, a que no solo vengamos un domingo y nos quedemos aquí. Pueden pasar a lo mejor 200 domingos de aquí al fin, o que nos pase algo o alguna circunstancia y nos quedemos todos los domingos viniendo, sentándonos, escuchándonos, escuchando al pastor, a Kenia, escuchando a los que comparten, y luego de repente un domingo cada 2 meses se sube ahí un joven despistado a compartir también. Entonces, y ya lo esperas, ¿no? Porque a veces hasta predecibles y dices como, ok, pues ya hoy le toca a los jóvenes, y se nota. Entonces, no solo es eso, y como seguir esperando y a ver qué pasa, y a ver qué hay diferente hoy, y a ver si hoy sí fluye el Espíritu Santo o no, porque no lo siento. No es eso, sino que nosotros debemos accionar. Me acuerdo que parte de todo eso, por ejemplo, cuando estaba la oración allá arriba, siempre decían como, los jóvenes no suben. Y ya subíamos y se notaba, ¿no? Pero también a veces somos un poquito flojos y no nos gusta levantarnos temprano. Entonces ya después no alcanzábamos a llegar, y siempre oraban las mismas personas y siempre era lo mismo, ¿no? Y creo que ahora que estamos aquí abajo, que nos hemos empezado a involucrar un poquito más, como iglesia nos hemos unido más, y el Espíritu Santo está fluyendo cada vez más, y es por eso que hoy les vengo a hablar como iglesia. No quiero hacer una distinción entre jóvenes y adultos, hoy quiero hablarles como iglesia, a lo que Jesús quería hacer
como iglesia. Entonces, algo que yo siempre he servido en el grupo de jóvenes, bueno, desde que empecé a servir, porque creo que ellos son como el cambio, ¿no? Y me incluyo. Creo que nosotros somos el cambio y la verdad es que creo firmemente que esta es la mejor generación de jóvenes que vamos a tener y que esta es la generación que más va a impactar nuestra ciudad. Pero también creo que la generación que está aquí de adultos también lo es. También creo que ustedes pueden hacerlo. También siento en mi corazón ese fervor al verlos servir, al verlos orar, al verlos involucrarse. Entonces es eso, es parte de lo que Jesús quería, que fuéramos más como Él. Y después de Jesús se quedaron sus discípulos en el mundo y estuvo Pablo, que hizo cosas también bien curadas y lo seguían y seguían al Padre porque era su más grande ejemplo. Entonces eso es parte de lo que los quiero invitar, a que lo sigamos como nuestro más grande ejemplo. Cuando Jesús hablaba, no había manera de detenerlo. Era directo en sus palabras. Él venía a cumplir con la profecía, pero con su vida daba esperanza de vida donde no la había. Abría los ojos de quien no podía verle. Así mismo es con nosotros. Aún sin haberlo visto, hemos creído. Por esto es que leemos, por lo que Él ha hecho en nosotros y lo que hemos experimentado a través de Él. Es por eso que debemos de ser como Jesús y llevar la esperanza de vida a todo lugar. Dice que todo el mundo debe escucharlo, así debemos hacerlo nosotros. Entonces, no debemos atemorizarnos por nada de lo que sucede. Bueno, yo sé que si pasa un temblor, pues todos nos vamos a asustar, ¿no? Y es normal, pero creo que debemos de confiar en lo que Él ha hecho. Debemos de confiar en lo que Él es Él en nuestras vidas y de lo que nos ha demostrado. O sea, no es poca cosa lo que hizo. O sea, no es nada comparable y nadie más podría hacerlo si no es Él. Nadie más lo hubiera hecho. Era la voluntad del Padre de que Él viniera y muriera por nosotros. Asimismo es su voluntad que nosotros seamos utilizados por Él. Y es por eso que les comparto esto. Él daba esperanza de vida. O sea, Jesús era súper chido, la neta. Daba esperanza de vida y donde se paraba y si había un ciego y Él sentía, lo sanaba y a los paralíticos también les decía levántate y no quiero decir como a Jesús le valía, no le valía, pero sino que simplemente Él hacía lo que Dios le había mandado a hacer, aunque ante los ojos de los demás estaba mal, ya sea que porque era el día de reposo, porque quién era Él, que si era solo un profeta, que si era el Mesías, o sea, nadie le creía y todos estaban como confundidos. Inclusive sus discípulos al principio le comenzaron a seguir porque creían como que era un profeta y ya después fue como, ok, sí, tú eres el Mesías, porque hasta después lo aceptan, ¿no? Entonces es eso. Y es impresionante ver cómo la gente lo seguía y cómo decía, ay, Jesús va a tal lugar, y ahí iban todos corriendo. Y Jesús iba en barco y todos iban en barco también, ¿no? Y muchas cosas así. Y es igual nosotros, así debemos de seguir a Jesús, pero no solo como seguirlo como si estuviera aquí, sino en su presencia, seguirlo en nuestras casas, seguirlo en cada momento en el que estamos, ¿no? Creo que nuestra vida es total y plenamente para Él. Es por eso que debemos de seguirle en donde estés. Si estás en la iglesia, estar bien, estar adorando, que nada te distraiga. Si estás en tu trabajo, también puedes adorar. Si estás en la escuela, todo eso es de gratitud y de bendición para Él. Entonces es parte de eso. Y luego la Biblia está lleno de palabras y de promesas que Jesús nos ha dado y son impresionantes. Y dice que no hay ni una promesa ni ninguna palabra en la Biblia que no vaya a ser cumplida. Entonces hasta el último punto y la última tilde de esto que está escrito va a ser cumplido. Y es por eso que estamos aquí hoy, ¿no? Esperando, expectantes, porque aquí dice que Él va a regresar, porque aquí dice que va a haber un montón de cosas feas tal vez, pero que Él lo va a hacer. Pero también dice mucha esperanza de vida. En este libro es impresionante ver todo lo que Él nos habla, es impresionante ver todas las historias y todo lo que ha pasado y decir como, wow, Dios hacía todas esas cosas, ¿por qué no las ha hecho en nosotros? O esperar que Él las haga en nosotros, ¿no? O ver cómo Daniel, siendo un niño, hacía cosas también bien curadas, lo utilizó Dios. Entonces así son muchas cosas, ¿no? Y es parte de lo que Él ha hecho en nosotros. Debemos de creer en sus palabras. Debemos de creer en lo que Él nos ha prometido y si Él te ha prometido algo que está aquí, créeme que se va a cumplir.
Y no hay tiempo para eso, porque para los tiempos de Él siempre son perfectos. Lo puede cumplir en un día o lo puede cumplir en un año, pero antes de que tu vida termine, Él va a cumplir lo que te ha prometido y de igual manera va a cumplir el propósito en tu vida. Entonces, para pasar a nuestro siguiente punto, que es Jesús da esperanza de vida. Él da esperanza, pues como lo dije, a través de su palabra. Él promete y todo lo que promete lo cumple. Es por eso que cuando Jesús le dice a la samaritana que Él tiene el agua, que una vez que la bebiere jamás volvería a tener sed, esa era la esperanza de vida, que Él prometía que esa esperanza de vida es la misma en la que hoy debemos de creer. Y esto hacía Jesús. Muchas cosas mientras estuvo en la tierra, eso hizo que Jesús fuera emergente. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos esa agua viva que Jesús nos ha dado, porque la tenemos en su palabra, la tenemos en nuestra comunión perfecta con Él, en la que podemos entrar, no importa cómo estemos, sino que simplemente arrepintiéndonos de lo que hemos hecho. Entonces, es eso. Nosotros debemos de darle esperanza de vida a nuestra ciudad. Nosotros debemos de darle esperanza de vida a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque nosotros tenemos a Jesús en nosotros. O sea, ¿qué más quisiéramos? Hay mucha gente que desea o que anhela o que quisiera sentir lo que nosotros sentimos cuando Jesús nos toca. Lo que nosotros sentimos, ese fuego que sientes dentro de ti, cuando Jesús te habla, cuando Jesús te utiliza, cuando comienzas a servir. Todos quisiéramos, o mucha gente quisiera sentir eso. Y una vez que lo sientes, lo quieres volver a sentir por mucho tiempo. Y a veces nos pasa cuando comenzamos a ser cristianos solamente, ¿no? Y tenemos como esa cosita de que, es como dicen, nuestro primer amor, como que lo sentimos y andamos ahí, y sí, Dios, te sirvo, y sí, ando en todos lados, y luego pasan los años y como, ya me acostumbré, sí, sí, Jesús, sí, lo puede hacer, y nos amoldamos a muchas cosas. Entonces tampoco es como que debamos dejar hacer eso, debemos de siempre buscar hacer cosas diferentes, de siempre buscar ser como Él. Entonces eso es otra parte. Permítanme. Esto no es tan fácil como compartir ahí arriba con los jóvenes, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque sé que ustedes tal vez saben muchísimo más que yo y saben de lo que estoy hablando, y también sé que muchos tuvieran muchas palabras para complementar mi plática, pero bueno, ahí me las dicen cuando termine. Dios nos ama un montón. Como les decía, Él da esperanza de vida, pero también Él nos ha salvado. Y saben, Dios salva a los que no lo merecen, y nosotros no lo merecíamos. Nosotros no éramos como su pueblo escogido desde el principio. Dios pensó en nosotros y nos salvó, y pensó en nosotros y nos dio esa oportunidad. Entonces es parte del agradecimiento eso, es parte de que debemos de hacer las cosas como Él quiere, ¿no? Dios salva a los que no lo merecen, y allá afuera hay mucha gente que no lo merece. Pero nosotros no somos nadie para decir, tú no mereces la salvación de Dios, tú tampoco, porque haces esto, y yo sí la merezco porque pues ya estoy en la iglesia, porque ya sirvo, porque ya puedo hacer muchas cosas. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros vayamos y le digamos a la gente, ¿sabes qué? Yo tampoco lo merecía, y también me sentía indigno de sentir a Jesús en mí, de sentir en mi vida, pero ¿sabes qué? Él tiene algo especial para ti, Él te quiere tomar, Él te quiere restaurar, Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. La semana pasada, cuando compartió Kenia y habló de la restauración, me sentía como, wow, Dios me hablaba un chorro de cosas mientras ella compartía, y cuando fue lo del llamado también. Y sé que a muchos de nosotros Dios nos habló, y sé que a muchos de nosotros Dios hizo algo en nosotros y nos restauró. Y es por eso que yo quería hablarles de eso hoy. Si ya hemos sido restaurados, si ya sabemos lo que va a suceder, si ya sabemos las cosas que van a pasar, pongámonos pilas, pongámonos en serio con Dios, pongámonos en serio a seguir su palabra, pongámonos en serio a buscarle cada día más y no quedarnos solamente expectantes. Está curada de ser expectantes. La verdad es que yo estoy expectante a ver lo que Dios va a hacer el próximo sábado en nuestro
nuestro campamento retiro de un día. Y estoy expectante a lo que Dios va a hacer, pero ya hemos hecho nosotros muchas otras cosas para preparar ese día. Entonces, así mismo lo debemos de hacer nosotros, preparar el día en que Dios venga y siempre estar buscando su palabra. En estos últimos días he escuchado mucha gente que dice, bueno, cristianos de aquí no, de otros lugares, que dicen como, ya voy a hacer las cosas bien porque no vaya a ser que de repente venga Jesús y me agarre haciendo algo y ya valí. Porque Kenia lo mencionó la semana pasada, puedes servir 10, 20, 30 años y hacer las cosas bien, pero si te tomas un mes de vacaciones y en ese mes vino Jesús, ya valiste. Inclusive si es el primer día de tus vacaciones y andas haciendo pues cosas locas, ya valiste. Entonces es eso, es que a todos nos entre eso, que no queramos que Jesús venga y nos encuentre haciendo algo que no va de acuerdo a su palabra, sino al contrario, que Jesús venga y que el día que venga nos encuentre en la iglesia, o nos encuentre leyendo, o nos encuentre compartiéndole a alguien, nos encuentre hablando con Él o orando, que nos encuentre haciendo algo, porque dice que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Uno nunca sabe cuándo va a venir un ladrón a tu casa. Entonces, bueno, a lo mejor te lo imaginas, ¿no? Si pasa mucho por ahí y eso, pero dices como no sabes el día ni la noche en la que va a decidir entrar. Y pues si tú lo supieras, pues vas a estar preparado, ¿no? Un papá no va a estar ahí como, un papá si sabe que un ladrón va a entrar esta noche a su casa, pues se va a preparar y va a agarrar su bat y todo el rollo, y si entra, pues, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero Jesús no nos ha dicho cuándo, ¿no? Y es por eso que debemos de estar expectantes a lo que Él va a hacer, que debemos estar expectantes a que Él regrese y decir como, o sea, yo quisiera que me tocara ese momento y decir como, te anhelaba tanto y te esperaba tanto y gracias porque me encontraste haciendo algo de acuerdo a tu palabra y no me encontraste de fiesta o algo así. Entonces, la verdad es que casi no salgo, pero pues, quién sabe, uno nunca sabe qué día pueda venir. Y esa es otra parte. Lo que vamos a vivir de aquí en adelante es un proceso. Y la verdad es que los procesos son buenos y los procesos siempre nos enseñan. Y no sabemos a veces cuánto va a durar, ni cuánto Dios nos va a hablar a través de eso, ¿no? Pero yo los invito, para terminar el día de hoy, a que se sumen al proceso que Dios va a hacer en nosotros, a que se sumen en que estamos expectantes a que Él viene y estamos buscando su regreso, pero que se sumen a hacer cosas diferentes, que se sumen a buscarle, a adorarle, a evangelizar, a salir y orar por enfermos, a no dejar las cosas hasta aquí. Los invito a que realmente estemos en una comunión perfecta con el Padre y podamos encontrarlo, o que Él nos pueda encontrar preparado, ¿no? Que Él nos pueda encontrar listos para su regreso y no solamente como, pues ni modo, ¿no? Como lo que dice de las 7 novias que estaban preparadas y los que no, como algo así. Entonces, que sea eso, que encuentre Dios una iglesia emergente en Judá, que encuentre Dios una iglesia diferente y que diga, ¿sabes qué? Los anhelaba tanto una iglesia como la de ustedes, que Dios encuentre en nosotros una iglesia diferente, pero de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que Él nos ha hablado, no una iglesia como las que se van a ir levantando a lo largo de estos próximos meses o años, que van a empezar a hacer falsas doctrinas, que van a empezar a creer en otras cosas. No, que nos encuentre en una iglesia fundamentada, que nos encuentre una iglesia basada en Él, en su palabra, que lo podamos seguir, que lo podamos encontrar, que realmente sea palpable cuando entres a este lugar, que está su presencia, que se está haciendo su voluntad, no que nos estamos contaminando o estamos siguiendo una doctrina diferente o un evangelio diferente. Que Dios cuando venga encuentre en Judá y en cada uno de ustedes algo diferente, que encuentre lo que Él esperaba, en estos últimos tiempos, que nos encuentre listos, preparados. Van a pasar un chorro de cosas, tal vez ya no vamos a poder hablar de Él, tal vez vamos a ser perseguidos, no sabemos lo que va a pasar, está escrito, pero no sabemos si va a pasar aquí en Tijuana, pero si llega a pasar, que lo hagamos con fervor, que realmente si vamos a arriesgar nuestra vida, sea un momento de gratitud por lo que Él hizo en nosotros, porque ya nos ha permitido un montón de cosas, nos ha permitido vivir,
nos ha permitido disfrutar. A los que ya están más grandes, pues los ha permitido casarse, tener hijos, nietos, bla, 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 bla. Y a los que estamos pues más jóvenes, pues no, pero no importa. O sea, mi anhelo y mi sueño podría ser casarme, tener una familia, tener un súper trabajo y servir en la iglesia. Pero si Dios no me lo permite porque ya vino, pues ni modo. O sea, viví, disfruté y lo hice conforme a Él lo quería, ¿no? Lo hice conforme a Él buscaba que lo hiciera. Entonces es eso lo que los invito. Dios te ama lo suficiente para decirte que está interesado en que empieces este proceso con Él, de darle la esperanza a nuestro mundo, el proceso en el que tu amor por Él no se va a enfriar, el proceso arriesgado, que aun cuando sea difícil, hablar de Él lo vas a hablar, el proceso en el que todos nos verán, el proceso en donde nos esperanzamos a Él, donde esperamos su venida, donde no tenemos miedo, donde no nos quedamos estáticos, donde no nos quedamos, como dicen, inertes. Dios no nos debe nada, pero tomar y hacer acción en estos tiempos debe de ser nuestro acto de gratitud más grande hacia Él, por los perdidos que están afuera y por la gente que Él necesita. Y ya para terminar, les voy a leer esta palabra. Dios nos dio esta palabra a nuestro grupo de jóvenes, pero me gustaría que todos la escucharan. Es en Isaías 43, 19. Dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez Jesús regresará, otra vez Él está buscando encontrarnos en Él. Otra vez en la dificultad Él va a ser fiel. Otra vez Él va a abrir un camino en el desierto. Así como lo hizo con el pueblo de Egipto, así lo va a hacer con nosotros. Así también va a abrir ríos en la soledad. Cuando más necesitemos de Jesús, más va a estar con nosotros. Cuando más difícil sea la situación o lo que vaya a pasar, más va a estar Él con nosotros. No importando lo que suceda, Él va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él te escogió. Porque Él, hoy domingo 24 de septiembre del 2017, Él quería que estuvieras aquí. Él quería que tú estuvieras aquí. Él quería tocar tu corazón. Él se fijó en tu corazón y por eso estás aquí hoy, y por eso eres cristiano y por eso vienes a la iglesia. Porque aún sin importar nada, Él se fijó en lo que había en ti. Él se fijó en el potencial en el que puedes llegar a vivir. Él se fijó en que no le importa tu pasado porque Él ya vino y murió por nosotros. Le importa lo que puede hacer en tu vida y la manera en la que se puede manifestar en ti. Eso es lo que le importa a Jesús. Eso es lo que Él hizo. Eso es lo que Él busca. Que realmente podamos comprender lo que Él hizo. Podamos tomarlo en cuenta y comenzar a hacer las cosas como Él quería. Eso es en lo que se fijó Jesús y por eso te escogió a ti, por eso nos escogió a ti para que viviéramos en este momento, para que viviéramos en este tiempo, para que viviéramos ahora, porque cada uno de los que están aquí están listos y están preparados para vivir lo que vayamos a vivir. Estamos listos para que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Para eso estamos, para eso nacimos para glorificarle, nacimos para vivir como Él quería hacerlo. Y es por eso que esta es la palabra que yo les quería traer. Simplemente volvamos a nuestro primer amor. Cuando lo conocimos, volvamos a eso. Que en este proceso no se enfríe su corazón, no se enfríe su amor, sino que al contrario, cada día se vaya alimentando más para que lo podamos hacer conforme como Él lo quería. Volvamos a eso, no dejemos al vacío lo que estamos viviendo. Realmente esta podría ser nuestra última oportunidad para seguirle. No sabemos lo que va a pasar cuando salgamos hoy, pero créanme que si algo quiere Dios es que comprendamos su palabra. Si algo quiere Dios es que comenzamos a vivir como Él quería. Entonces es parte de lo que les quería hablar hoy y pues vamos a orar para terminar. Si se pueden poner de pie, por favor. Señor, te damos gracias, Dios.
Gracias, Dios, por la vida de nuestra iglesia, Dios. Gracias, Padre, porque has estado aquí, Dios. Gracias, Padre, porque nos preparaste, Dios. Gracias, Dios, porque nos escogiste, Dios. Gracias, Padre, porque te fijaste, Dios, en el corazón de cada una de las personas que están aquí el día de hoy, Dios. Porque tú tienes, Dios, algo especial para ellos, Dios. Gracias, Padre, porque tienes un propósito para sus vidas, Señor. Te pido, Dios, por cada uno de los que estamos aquí, Dios, que nos prepares, Dios, para tu regreso, Dios, que nos pongamos a cuentas contigo, Padre, y realmente, Padre, sintamos ese despertar espiritual que traes hacia nuestras vidas, Dios. Gracias, Dios, porque escogiste a nuestra iglesia, Dios, porque escogiste a Judá, Padre, para ser emergente, Dios. Gracias porque escogiste a esta iglesia, Dios, para hacer cosas diferentes, Dios. No importando, Padre, cuán amoldado estemos, Dios. No importando, Padre, cuán cómodos estemos, Dios. Gracias, Dios, porque nos escogiste, Dios, para dejar la religiosidad, Padre, y buscar, Padre, hacer las cosas como tú, Padre. No importa, Dios, si no sabemos la Biblia completamente, Padre. Lo que importa realmente, Dios, es poner en práctica tu palabra, Dios. Es ser más como tú, Jesús. Es vivir una vida emergente como la viviste tú. Gracias porque fuiste nuestro más grande ejemplo, nuestro más grande ejemplo de amor, nuestro más grande ejemplo de paz, de confianza, porque has estado con nosotros desde el principio y así lo seguirás estando hasta el fin, Dios. Gracias, Señor, porque esta iglesia, Dios, anhela tu regreso, Dios, y estamos listos, Dios, para hacer cosas diferentes, Dios. Estamos listos, Padre, para que hagas milagros a través de nosotros, Dios. Estamos listos, Dios, para que nos utilices, Dios, para salir a evangelizar, Padre, para hablarle a toda persona, Dios, de ti, Padre, de lo que has hecho en nuestras vidas, Padre, para hablarle a todos, Padre, de cuán maravilloso eres, Dios, de lo que hiciste en nosotros, Padre, de la gratitud que tenemos, Dios, y de la definición de amor que tenemos de ti, Dios, porque, Dios, tú nos escogiste, Padre, pero simplemente, Dios, no hay nadie mejor que tú. Nadie ni nada es mejor que tú, Dios. Tú has superado todo, Dios, y lo seguirás haciendo, Padre, y tu palabra, Dios, se seguirá cumpliendo, Dios, y estamos listos para eso, Dios, para que cumplas tus promesas en nosotros, Dios, para que levantes la generación de jóvenes más grande que ha habido, Dios, la generación más preparada, Dios, pero también, Dios, que sea una generación de adultos preparados, Dios, expectantes, Dios, sin religiosidad, Padre, sino que simplemente, Dios, cumpliendo tu propósito, Dios, una generación, Señor, que te escuche, Padre, que tenga sus oídos, Dios, su corazón, Padre, abierto a ti, Padre, su corazón, Padre, listo para escucharte, Dios, para accionar, Dios, sin miedo, Padre, sin ninguna cosa que nos impida, Dios, sino que al contrario, Dios, preparados, Dios, porque te anhelamos, Dios, y anhelamos, Dios, que cumplas tus propósitos, Dios, en nosotros. Anhelamos, Dios, que sean tus sueños, Dios, que sean tus anhelos, Dios, que sea tu propósito, Dios, lo que se cumpla en nosotros y no lo que nosotros queremos, Padre. No importa, Dios, lo que deseamos, Dios, lo que importa, Dios, es vivir, Dios, conforme tú lo quieres, Dios, no importando lo que tengamos que dejar, Padre. Te pido, Dios, por esta iglesia, Dios, que seas tú, Padre, glorificándote, Dios, que seas tú, Padre, moviéndote, Dios, en la vida de cada uno de ellos, Dios, y dándoles palabra, Dios, palabra viva, Dios, de esa que refresca, Dios, de esa, Padre, que nos hace cumplir, Dios, lo que tú quieres, Padre, esa palabra de vida, Dios. Te pido, Dios, que pongas en nuestros corazones, Padre, esa palabra, Dios, y que podamos hablarle, Dios, a los que ya están afuera, Dios, a los que están perdidos, Padre, a aquellos que tampoco te merecen, Padre, pero que tú los quieres aquí, Padre, que podamos hablarles de ti, Dios, que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza, Padre, sino que al contrario, Dios, podamos, Dios, hablarles, Dios, podamos sentir, Dios, lo bonito que se siente hablarle a alguien de ti, Padre. Gracias, Señor, estamos listos para tu venida, Dios. Te anhelamos, Dios, completamente, Dios, y sabemos, Padre, que regresarás, Dios, de una manera magnífica, Dios, de una manera, Dios, en la que no nos imaginamos, Dios, que vendrás, Dios, otra vez a darnos vida, Dios, no importando lo difícil que va a ser, Dios. Gracias, Padre, porque te fijaste en nosotros, porque te fijaste en nuestras vidas, porque te fijaste en Judá, Padre. Gracias, Dios, por nuestra iglesia, Dios,
porque eres maravilloso, Dios, porque no paras, Dios, porque no dejas de ser, Padre, porque sigues siendo suficiente, Dios, y aún en la adversidad sigues siendo fiel. Aún, Padre, con lo que hacemos, lo mucho que pecamos, Dios, sigues siendo tú fiel, Dios. Padre, no permitas, Dios, que nadie se sienta indigno, Padre, o que nadie se sienta indispuesto a cumplir tu palabra, Dios, sino al contrario, Dios, dales ánimos, Dios, dales palabra de vida, Dios, dales eso que necesitan, Dios, para que nadie de los que estamos aquí, Padre, nos sintamos indignos, Dios, de cumplir, Dios, lo que tú quieres hacer, Padre. Nada de lo que hemos hecho nos impide cumplir su palabra, simplemente es el ponernos a buscarlo, a buscar a aquel que nos amó, a buscar a aquel que se fijó en ti sin importar lo que hacías, a buscar a aquel que te permitió levantarte hoy para que estuvieses aquí, para que estés mañana y para que sigas hablándole a las personas de Él. Iglesia, como dice, el momento ha llegado y realmente mi corazón anhela que todos estemos listos y que cada domingo todos podamos estar aquí expectantes su regreso, pero también que podamos estar aquí y que podamos salir, que en nuestra semana también podamos hablarle a más gente de Jesús. Mi corazón y el corazón de Dios lo anhela eso, y sé que el de los pastores también, el ver algo diferente en nosotros. No podemos dejar pasar más tiempo, no podemos decir la siguiente semana, Dios, te lo juro que empiezo. No, es el momento y no sabemos si va a haber otra oportunidad. Para muchas otras personas ya no hay otra oportunidad, simplemente se acabó lo que había. Entonces es nuestra oportunidad, es nuestro tiempo, es nuestro momento, y para esto nacimos y para esto Dios nos ha escogido.